de contacto. Franco Machiavelli es analista de mercados. Muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, pues viendo esta sesión de espera a la macro, iba a decir, por aquello de la política monetaria, que al final es balance de lo mismo, con los índices europeos hoy subiendo, pero con una dura sesión ayer en Wall Street. ¿Cuál es la fotografía? ¿Cómo estás viendo ahora mismo la fotografía del mercado? Sí, una sesión un tanto dura, como bien comentas, Eva. Yo aquí apuntaría un par de cosas, ¿vale? Pues se está hablando mucho de desplomes, de caídas verticales y demás, y en parte es cierto, pero fijémonos lo que tenemos en pantalla para entender bien un poco el contexto, Eva. Es decir, desde el suelo de la guerra, ¿vale? Esto es más o menos inicios de abril, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, 21% de subida en el S&P, y la caída máxima, la corrección máxima que ha habido en este tramo, que además es un tramo, a ver, sí, es un tramo bastante breve, son 2 meses de pura subida, 21% de subida con una corrección máxima del 2,4. Es que no hemos tenido apenas tiempo de corregir. Ahora estamos viendo un drawdown un poquito más abultado, pero yo suelo mirar algunas cositas más. El RSP, que al final es la parte un poco más bien, digamos, el SP500 equiponderado, sigue estando al máximo, sigue estando de forma saludable. No vemos tampoco un dólar dispararse en exceso, aunque haya estado subiendo últimamente, pues al final el dólar de momento sigue cotizando en una banda lateral. Lleva un año lateral. No solamente eso, sino que rendimientos de los bonos, pese a la subida que hemos estado teniendo, no han continuado subiendo y demás. Así que bueno, se está hablando mucho de lo que comentabas justo ahora tú, ¿no, Eva? Este tema de, pues evidentemente, liquidar muchos sectores que llevaban mucho tiempo positivos, y poder acudir un poco, en este caso, a lo que sería la IPO de SpaceX, que está muy pumpeada, honestamente, que está muy hypeada, tiene un free flow tan bajo que al final se va a generar pues una escasez, ¿no? Entonces, ante una escasez de ese estilo, con un free float del 4 o 5%, pues ya se ha sabido, ¿no? Que se ha pretendido sobresuscribir en varias ocasiones. Claro, pues miramos todo eso y a lo mejor pues ese efecto especulativo propiamente del mercado sigue reflejándose ahí. Entonces, esta corrección, por resumir, Eva, no lo veo como algo preocupante, como algo que pueda llegar a resquebrajar el fondo de mercado, ni mucho menos, ¿eh? O sea, yo simplemente veo pues un cierre de beneficios, una toma de beneficios y continúa el aspecto especulativo. Veremos hoy con el BCE, veremos hoy con la inflación del productor en Estados Unidos, que tras el IPC de ayer, que salió un poco en línea a lo estimado, pues a lo mejor cobra segundo plano, ¿no? Podríamos llegar a decir. Principal foco en el BCE, en términos de volatilidad, de lo que se espera, que ya se espera que suban tipos. Pero bueno, una sesión un tanto más de consolidación, diría yo, Eva, hasta el BCE y ya mañana SpaceX. Creo que todo el mundo está mirando eso. Y bueno, pues, pero en general, buen tono. No veo mucho más, ¿eh? Crudo que tampoco se ha disparado, estamos en el suelo, más cerca del suelo que del techo de la guerra. Y bueno, pues eso de una forma u otra le da cierto alivio a todo este nerviosismo, a toda esta volatilidad que estamos viendo. Pues sí que es cierto que estamos en un entorno volátil, ¿no? Me vas a perdonar, Franco, porque voy a colar yo no voy a pedirte un análisis técnico del gráfico de SpaceX, lo haremos más adelante, seguro, porque hay que esperar, pero con todo lo que estás diciendo, pues claro, evidentemente todo gira en torno al el día de Elon Musk, de mañana. Y estaba señalando de alguna manera ese free flow bajo que va a generar escasez y hasta las 12 del mediodía los inversores europeos en España pueden acudir a esa OPI, a esa OPV y quería preguntarte después de ese precio orientativo que se ha puesto, después de esa parcela a minoristas tan poco frecuente, después de todo lo que rodea a la compañía, incluso los números de pérdidas en IA, no sé si ahora mismo efectúas valoración, consejo sobre si acudir o no, o qué te ha parecido los números que se están poniendo sobre la mesa. Yo creo que son completamente desorbitados, Eva, pero completamente desorbitados. Démonos cuenta, lo has dicho muy bien. Es un agujero negro la línea de negocio de la parte de la IA. Sí que es cierto la parte de conectividad de Starlink. Ojalá, fíjate lo que te voy a decir, Eva, ojalá saliese a bolsa solo el segmento de Starlink. Vamos, sería yo el primero, no en acudir al IPO, ahora vamos a hablar de eso. Si quieres, tenemos buenos ejemplos en el, digamos, en el pasado, pero más allá de eso, es desproporcionado. Claro, como no tiene beneficios, hay que valorarlo por ventas, ¿no? 18 billions en ventas, pues 100 veces se está valorando eso. Fíjate, o sea, y esto es curioso, la gente dirá, joder, Franco, qué hater, ¿no? Hater no, si al final es ser un poco objetivo. Todo esto que digo no impide
que el valor vaya a subir, porque hay una oferta tan baja, hay un free flow tan bajo, se han modificado reglas de índices para que se incorpore, entonces veremos una compra automática de muchos fondos y eso va a generar un propio efecto alcista. La valoración, que esto es lo que estoy diciendo yo justamente ahora, es decir, 100 veces ventas, evidentemente muchos segmentos en pérdidas y demás, no van a impedir que suba, porque la valoración no mueve el precio a corto plazo, no influye, vamos a decirlo así, no influye en la cotización a corto. ¿Qué es lo que sí que influye en la cotización a corto? Los flujos de capital. Y va a recibir ingentes flujos de capital. Entonces, no sería muy pesimista en la evolución de estos primeros meses, no obstante, sí sería precavido, me esperaría el lock-up de diciembre en este caso, cuando al final pues termine ese periodo de bloqueo, haya rebalanceo en el Nasdaq y demás, pero en pantalla tenemos Meta, empresón enorme, y no es que cambie de tema, me vas a entender perfectamente ahora, Eva. Un empresón muy bueno, es una empresa, vamos, es de mis favoritas. Démonos cuenta lo que vemos en pantalla ahora, es decir, tras su IPO, ¿de acuerdo? Meta llegó a perder el 60%. Y es una empresa muy buena. Entonces, para mí, honestamente, Eva, es una moneda al aire acudir a una salida a bolsa hasta que la cosa se logra sanear. Para mí es una moneda al aire. ¿Qué tiene viento a favor SpaceX? Pues todos esos flujos de capital. Eso va a opacar el tema de la valoración. Eso va a opacar el tema de la sobrevaloración en la cual se encuentra ahora. Así que, bueno, sería medio optimista respecto a, digamos, la dinámica del precio que vaya a tener, pero en valoración, vamos, se han pasado 3 pueblos, ¿eh? Así que bueno, yo me esperaría el lock-up, poquito, quizá me quedo fuera de la fiesta, no me importa, se me está yendo ya muy bien, Eva, así que tampoco me pierdo mucho, pero bueno, esa sería mi opinión muy resumida en este caso. Vale, pues muchísimas gracias, que esa es la pregunta que yo he colado y tengo que meter ya lo de nuestros queridos oyentes. Marisa te pregunta, ruego analizar para entrar Constellation Energy. Ok, Constellation. Una por oyente. Vale. Bueno, a ver, estamos viendo también fuertes correcciones en el sector energético, además. De hecho, si miramos un poco fuerza sectorial, démonos cuenta que, bueno, hoy vemos un poquito de subida, pero al final, pues la parte industrial y demás ha estado corrigiendo. Y si miramos un poco a nivel semanal, pues también en energía vemos algo relativamente similar. Lo que ocurre con Constellation Energy en este caso es que, si no me equivoco, desde octubre hasta la fecha más o menos ha perdido un 40%. Claro, puede que tengamos un drawdown importante desde octubre del año pasado, pero no lo viene haciendo mal a largo plazo. Al menos en términos técnicos respetamos todo lo que serían tendencias. Incluso, y esto es un detalle importante, el inicio de todo ese drawdown es un alto más alto que el anterior. Es decir, es un máximo creciente. Claro, si lo miramos a largo plazo, entendemos que siempre esa dinámica del momento del precio de la cual tanto hablamos, ¿no? Es decir, máximos y mínimos que se van, digamos, compenetrando y se van plasmando en el gráfico, nos dan la foto de la tendencia. Entonces, por resumirlo, tendencia alcista, aunque suene raro, tendencia alcista de largo plazo, pero sí que es cierto que en el medio, es decir, medio plazo, nos encontramos en una tendencia bajista, en una, digamos, como señalamos en pantalla, en una pauta correctiva, ¿vale? Entonces, estamos en esa pauta correctiva dentro de canales alcistas. Para ser un poco más optimistas, bueno, a ver, realmente lo que sí podríamos, vamos a ver, lo que sí podríamos añadir es esta especie de doble suelo, ¿no? Claro, doble suelo, apoyos tendenciales de muy largo plazo y demás, probablemente tiene un poco ahora el examen, ¿no? Tras tanta caída y demás, estamos igualando mínimos de febrero de este año, pero a partir de ahí, para realmente ser optimistas con el valor, deberíamos ver una rotura de 300, más o menos, ¿de acuerdo? Es decir, $300 por acción, una rotura en esos niveles sí que nos haría ser un poquito más optimistas, porque esto implicaría que toda esa pauta correctiva ha llegado a su fin, que empezaría a rebotar y que además todo esto, como he dicho al principio, estaría respondiendo, en este caso, esas presiones al alza de su tendencia secular, ¿vale? Así que bueno, buen tono, pero le queda un poquito para empezar a ser optimistas, ¿de acuerdo? Rotura de 300 y ahí sí podríamos llegar a ser un poquito más. Venga, vamos con una nota de voz. Buenos días. Mire, yo quería preguntarle al señor analista que esté hoy por una empresa que se llama Intelia Therapeutics. El ticket es NTLA. Las tengo compradas a $13. A ver qué me puede decir, cómo ve la proyección. Muchísimas gracias, un saludo. Pues gracias a este oyente. Intelia Therapeutics en el Nasdaq, ¿cómo lo ves? Vale, bueno, es una empresa de biotecnología. Vale, el oyente nos comentaba 13.
Lo que está ocurriendo actualmente es que, claro, el oyente, yo entiendo un poco quizás su inquietud, porque fijémonos, ¿no, Eva? O sea, es justamente, digamos, entre suelo y techo, estamos hablando de que el suelo está en 11 y el techo está en 16, más o menos, en zonas. Y el oyente nos comentaba 13. Entonces, claro, está un poco ahí, en ese fuego cruzado, en esa lateralidad, está un poco ahí estancado el valor, ¿no? Más allá de esos, a ver, un par de puntos un par de puntualizaciones. Ha estado cayendo mucho desde junio del año 2021, bastante tiempo cayendo, tendencia bajista bastante clara y evidente, no obstante, y esto es algo, ¿cómo lo diría? Replicable, ¿vale? Replicable en el sentido de que muchas veces yo suelo mencionar esto y es lo siguiente, claro, al final de hecho venimos de comentarlo ahora en Constellation, ¿no? Cuando vemos tendencias bajistas tan acusadas, tan claras y evidentes, y además que se tiran mucho tiempo ahí, ¿no? Años, tenemos que siempre ver una rotura de esa tendencia bajista. El nivel de 14 más o menos teníamos confluencia con media móvil, es decir, rompemos este nivel más o menos, ¿vale? De 14 y a partir de ahí vemos lo que podríamos llamar, ¿de acuerdo? El fin de una tendencia alcista, es decir, cambia esa dinámica de máximos y de mínimos que eran decrecientes y pasan a ser crecientes. ¿Qué está ocurriendo ahora? No sería tan pesimista. A ver, cuando yo veo una acción, Eva, caer tanto, durante tanto tiempo, el técnico te puede ayudar, pero es el fundamental el que realmente te va a ayudar, ¿vale? Entonces, yo lo que sí veo ahora mínimamente es un mínimo, un máximo y otro mínimo creciente. Buena señal porque toda esa dinámica anterior de máximos y mínimos decrecientes parece estar cambiando. Pero ahora nos encontramos ante este examen, ¿no? De esta lateralidad. Eso por el lado de niveles dinámicos. Cuando digo niveles dinámicos me refiero a niveles que no son estáticos. Dicho de otra forma, que no son niveles horizontales, sino que son más bien niveles diagonales. Claro, cuando miro un poco esos niveles estáticos, el valor en este caso perdió el soporte, justamente más o menos en la zona de los 10. Entonces, al final, claro, era un soporte histórico, era el soporte de todo el valor. Parece que lo perdió, pero lo recuperó automáticamente. Bueno, automáticamente, al cabo de poco tiempo. Entonces, ¿ahora dónde estamos? Pues honestamente, en un momento de incertidumbre algo importante. No tengo la mayor claridad con el valor, al menos en términos técnicos. Estamos en ese fuego cruzado, esa lateralidad que estaba comentando. Entonces, yo tomaría como referencia absoluta dos niveles que sí que son en donde el oyente debería estar muy pendiente. Es decir, si vemos una rotura de nivel de suelo de 10, 11 dólares por acción, que es esta mini lateralidad, deberíamos esperar como mínimo un testeo en esa zona de los 6, 7 u 8, que es todo el suelo más reciente y mínimo que ha hecho el valor. Seríamos mucho más optimistas si logramos romper 30, pero es que, claro, estamos hablando de un 100% o más de revalorización. Así que el oyente que tenga en cuenta que debido a toda esta incertidumbre, incluso ver una rotura de los niveles en los cuales se encuentra ahora, una rotura al alza que visite estos niveles del techo de esa lateralidad, que además cualquier analista técnico sabrá que es la proyección de esta lateralidad, ¿de acuerdo? Yo lo tendría en cuenta mínimamente, ¿de acuerdo? Por si al final, pues, digamos, quiere llevar a cabo un cierre parcial o lo que sea. Y para realmente ahí sí ser mucho más optimista, tendríamos que ver una rotura de 25, de 30 más o menos. Hasta entonces, honestamente, estamos un poco en esa tierra de incertidumbre, de haber terminado una tendencia bajista, pero no terminar de arrancar. Y para eso hay que darle tiempo, ¿vale? Además de esa lateralidad muy cortista en la cual nos encontramos ahora. Así que bueno, esos serían un poquito los niveles a vigilar. Vale, vamos con una llamada. Patricio, muy buenos días. Buenos días. Díganos. Hola, quería preguntar por el Lumentum Holdings con el ticker LITE, L-I-T-E, del Nasdaq, para saber dónde pondríamos el stop, porque ha tenido una subida muy vertiginosa hacia arriba y quiero saber dónde estaría el stop. Vale, pues muchísimas gracias, Momentum. Uy, Patricio, perdón. Vamos. Ay, perdóname, Franco. A ver, ¿cómo ves a la compañía? Vamos a ello. Bueno, muy buen valor, muy alcista. Entiendo también la consulta del oyente y es una pregunta muy habitual y muy normal que cualquier persona se haría, ¿no? Solemos tener siempre dos bandos. Joder, esto no para de caer, ostras, ¿qué hago aquí? No para de caer. Y otro, no para de subir, ¿qué hago? ¿No? Entonces siempre la misma incomodidad, sesgos distintos. Prefiero estar del lado contrario, prefiero estar del lado de la subida como estamos viendo ahora. Vamos a ver, yo siempre tengo ¿cómo lo diría? No un dicho, sino un enfoque. Ese enfoque es el siguiente. Cuando tenemos un valor que está subiendo mucho, ¿de acuerdo? Y sobre todo de manera vertical, que más o menos es el aspecto, en este caso, de Lumentum,
desde abril del año pasado, ¿eh? O sea, llevamos más o menos un añito y poco de pura subida. Estamos hablando de una revalorización que la acción, es que esto es una barbaridad, ¿eh? O sea, la acción pasó de $50 por acción a $1.050. Es una barbaridad. En un año. Es una barbaridad, honestamente. Entonces, lo primero, dependiendo dónde tenga el punto de entrada y demás, siempre voy a decir lo mismo. Es muy saludable muchas veces esos cierres parciales. Porque al final hago caja, me quedo tranquilo, el stop loss lo pongo en el punto de entrada y ya que el mercado en este caso me dé todo lo que quiera. No obstante, más allá de eso y por ser más objetivos y no irme mucho por las ramas, media móvil de 200 es lo que vigilaría en el entorno de gráfico de 4 horas. Media móvil de 200, repito, gráfico de 4 horas. Y a eso le sumaría un poco que todo el inicio de esta brutal subida se ha mantenido siempre con línea de tendencia. O sea, si vemos dónde está el nivel actual de media móvil de 200, gráfico de 4 horas, veremos que más o menos está en el entorno de los 747 dólares por acción. Eso coincide con la propia línea de tendencia que ha mantenido toda esta subida desde, como he dicho, abril del año pasado. Así que, bueno, vigilaría un poco esos niveles. Si perdemos esos niveles, no hablamos de un gran cambio tendencial. Probablemente hablemos de un cambio en la verticalidad de esa subida. Y claro, eso puede llegar a suponer pues un coste de oportunidad. ¿Por qué? Pues porque sí, por supuesto, en el medio puede implicar correcciones, en el medio puede implicar lateralidad y ya, ¿por qué digo coste de oportunidad? Porque nos perdemos el hecho de estar en otro valor que sigue con fuerza alcista, ¿no? Entonces, más o menos iría vigilando esos niveles. Realmente el análisis es bastante simple, es decir, muy buen valor, muy buena tendencia, muy buen aspecto. Seguimos respetando niveles, así que vigilemos esos últimos niveles, que son más o menos, además, triple confluencia de suelo. Estamos hablando de un suelo horizontal, estamos hablando de un suelo diagonal y estamos hablando de un suelo de media móvil. Así que 770 más o menos, si no perdemos, pues oye, maravilloso. Vale, vamos a ir con consultas y veo que se repite entre algunas de las cuestiones ASML, la holandesa. Pedro Luis pregunta ese análisis directo por la compañía y Santiago Valorrat te pregunta si va a seguir la subida. No sabes cuánto me alegra que pregunten por ASML, Eva, porque yo soy un defensor de ASML cuando estaba más o menos en 600 y yo pensaba que llegaba tarde. De hecho, bueno, esto no creo que nadie lo mire, pero si alguien mira consultorios de intereconomía y demás, hace un año y pico cuando estábamos, pues se va a dar cuenta de que no estoy mintiendo. Al final está ahí la hemeroteca, ¿no? Vamos a ver, no hace falta que pierda mucho tiempo hablando de ASML. Es una compañía fantástica con ventajas competitivas espectaculares y está respondiendo muy bien a toda la dinámica. ¿Qué ocurre? Que al final, incluso, démonos cuenta de este detalle, porque al final es muy importante, incluso cumpliéndose premisas, análisis, proyecciones, valoraciones, claro, ya está llegando a esos puntos que decimos, bueno, no es lo mismo cuando estaba en 600, ahora que está pues más o menos en el entorno de los 1500. Maravilloso. ¿Qué ocurre? Pues que todo ese movimiento tan bonito, tan bueno, pues también lo normal es que tienda a corregir, que tienda a equilibrar. Démonos cuenta, tendencia primaria se mantiene muy bien, es un apoyo en 600 más o menos, maravilloso, y a partir de ahí vigilaría un poco más ese grado de verticalidad que está teniendo el valor para vigilar un poco esos factores de momentum, todo lo que lo está impulsando un poquito más a corto plazo, es decir, hablamos de tendencias un poquito más, digamos, sí, de corto plazo, no tiene mucho más que eso. Entonces, vigilaría un nivel en concreto, que es más o menos ese anterior techo que el valor parecía estar formando, digo, toda esta zona de aquí, ¿vale? Cuando lo logró romper, esto ahora mismo es suelo, ¿de acuerdo? Nuevamente, repetimos, triple suelo. En este caso, diagonal, en este caso, horizontal y en este caso de media móvil. Si logramos mantener, y estamos hablando del nivel exacto de 1.300 euros por acción, pues al final nos mantendríamos en un entorno positivo. Si rompemos este nivel, pues a lo mejor podemos asistir a una pauta un tanto más correctiva que logre sanear excesos previos y demás, pero vamos, una maravilla de compañía, una maravilla de subida y contento de que sea uno de los valores en los cuales he sido más pesado durante los últimos tiempos. Así que bueno, muy bien, así que vigilemos un poquito 1.300. Vale, muy bien. Más consultas y entre las consultas del día. Dice Javier de Toledo, quería saber para entrar, bueno, dice en una de varias, bueno, te voy a preguntar solo por una. IONQ, ¿qué te parecería entrar en ella? Vale, vamos a ver. Vale, tenemos por aquí. Bueno, la analizamos en su día, creo que el análisis habla ya un poquito por sí solo, ¿no? Estábamos hablando de esos máximos y mínimos crecientes, apoyos en 25, era importante no perderlos. Ahora nos acercamos bastante al nivel de 70, 80 más o menos, que es el último máximo. Entonces,
Vamos a ver un poquito el examen que pueda llegar a tener aquí el valor, porque al final pues estamos hablando del punto más alto que ha tenido hasta ahora, ¿vale? Si lo logramos romper, que no sería de extrañar, porque la propia dinámica, démonos cuenta cómo es, de máximos y de mínimos crecientes, pues oye, maravilloso, seguiríamos con un sesgo alcista. Si por el contrario hacemos dobles techos y nos frenamos un poquito, pues más que nunca es importante no perder esos 25. Muy buen rebote, muy buena subida, pero esperaríamos un poquito más de fuego cruzado en este aspecto. Y si tengo que dar un nivel mucho más exacto para ir vigilando, pues el suelo de esta última tendencia que nos ha llevado a esos altos. Estamos hablando de la zona de 56. Si rompemos un poquito estos niveles, rompemos un poquito también el media móvil de 200, gráfico de H4, que está ubicada en 48, seríamos un poquito más precavidos y quizá veríamos otro retroceso hasta ese suelo de 25-26 más o menos. Vale, vamos rápido con una llamada que se nos va el tiempo. Buenos días, José María. Hola, buenos días y gracias por dejarme colaborar. Cuéntenos. Quería preguntar sobre un valor que tengo bastantes pérdidas, que es Adyen, la pasarela de pagos holandesa. Lo compré a 1.404 y a una bajada importante del 42%. ¿Qué haría el analista? Que es una empresa que genera beneficios, pero no termina de subir en bolsa. Vale, vamos con ello. ¿Vale? Gracias, José María. Vale, por casualidad, me sabe mal porque nos queda muy poco tiempo. El ticker no sé si me lo ha comentado y no lo he escuchado bien al oyente. Había comentado Adyen. Es Adyen, la plataforma de pagos, te lo digo yo. El ticker es tal cual, A de avión, D de Dinamarca, Y, E de España, N de Navarra. Ahora sí, vale, en vamos. Ámsterdam. Vale, perfecto, para llegar al oyente. Vale, vamos a ver, ha sufrido fuertes caídas, ¿eh? Cuando yo veo algo así acusado, yo suelo mirar un poquito, como suelo decir, más bien el fundamental. No obstante, si miramos un poco a nivel histórico, no tenemos mucho, pero bueno, a nivel histórico tenemos un poquito menos de 10 años, pero vemos algo de mínimos crecientes pese a esas acusadas caídas a la baja, ¿no? Entonces, vigilaríamos un poco estos niveles. El siguiente, digamos, punto de apoyo que podría encontrar el valor está muy cerca de donde está ahora, estamos casi en 800 euros por acción, entonces estaríamos vigilando un poquito estos niveles de suelo, a ver si esto ayuda a frenar, al menos en términos técnicos, parte de esa caída, pero realmente para ser optimistas en el valor, como mínimo deberíamos estar por encima de media móvil de 200, ¿vale? Y de momento estamos por debajo. Cuando no encontramos niveles muy relevantes, dinámicos, estáticos, podemos tirar de media móvil y el sesgo propiamente que tiene en la lectura de por debajo, por encima de media móvil. Le pondríamos por encima de media móvil de 200, gráfico diario e incluso sí, gráfico de H4. Si rompemos al alza estos niveles, pues seríamos un poquito más optimistas con el valor. Repito, hay que darle una vuelta a la parte fundamental para entenderlo mejor, pero bueno, vamos a ver si hace algo de suelo en estos niveles más o menos, 600, 750, es toda esa zona relevante, y bueno, a ver si logramos frenar un poquito la caída, ¿eh? Pero repito, un vistazo al fundamental es clave en estos aspectos. Vale. Franco Machiavelli, se nos fue el tiempo. Gracias, infinitas gracias por este consultorio. Hasta la próxima. Gracias, Eva, a vosotros, como siempre.